Buenas tardes, estimados hermanos en la fe, queridos familiares, amigos todos. Estamos en una tarde maravillosa, está haciendo un clima fantástico aquí en Carolina del Norte. Estamos a 12 de octubre del 2019. Son las 1:35 p.m. de la tarde y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, nos abra el entendimiento, todo ese mundo espiritual que Él tiene para nosotros, ese alimento espiritual que Él nos dio en el tiempo de la gracia, como parte de la economía de Dios. Ya vimos cuando tocamos el tema de la economía de Dios, que el Señor ha diseñado tiempo y que nosotros debemos saber para saber cómo vamos a manejar la economía de Dios, tenemos que saber los tiempos. Y entendemos ahora que estamos en el tiempo de la gracia, que viene de Jesucristo, ¿verdad? Hasta la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y su resurrección, cuando llegó el Espíritu Santo a los apóstoles, hasta ahora que estamos ya en los últimos tiempos, ¿verdad? Que es cuando la iglesia parte, ¿verdad? O los tiempos de los gentiles y la apostasía. Entonces todo esto debemos saberlo para comprender en qué tiempos estamos y saber cómo los hijos de Dios debemos de conocer, manejar la economía de Dios. Entonces, dadas las situaciones que hay en el mundo, como hemos venido viendo, eh, de que el hombre se ha apartado de Dios, ¿verdad? En muchos países, en todo el mundo, ¿verdad? Entonces que está unos más, otros menos, otros en medio, ¿verdad? Pero todos nos hemos apartado del Señor en cierta medida. Entonces, pues, estamos viviendo catástrofes espirituales, catástrofes emocionales y catástrofes físicas. Lo vemos con cada día las catástrofes físicas son de mayores magnitudes. Y hemos dicho que todo viene de nuestra catástrofe espiritual. El hombre desde un comienzo vive en el Edén, en una relación cercana con Dios, conversaba con Dios. Dios siempre ha querido tener una relación cercana con el hombre, lo hizo a la imagen y semejanza de Dios, pero pecamos y nos apartamos de Dios. Vino el castigo, la separación, la muerte espiritual. La separación de Dios, somos una raza caída y eso también tenemos que entenderlo, en qué tiempo estamos para manejar la economía de Dios. Saber que somos mayordomos de Dios, que lo único que hacemos es administrar las cosas de Dios. Entonces ya habíamos abordado en otros temas lo que eran las catástrofes espirituales y habíamos avanzado en las catástrofes emocionales. Y quedamos en las catástrofes emocionales de que una catástrofe emocional fuerte, ¿verdad? Producida por nuestra poca eh, consideración para con el Señor, ¿verdad? Entonces puede producir enfermedades, ¿verdad? Pero antes de iniciar, vamos a pedirle al Señor de señores, Rey de reyes, que ilumine la mente de todos los que escuchen esta grabación, para que le dé entendimiento, le dé sabiduría, para que puedan administrar y administrarse en estos tiempos tan difíciles que está viviendo la humanidad. Y todos aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad, tengan fortaleza. Yo ya soy de avanzada edad y tal vez esto lo escucharán algunas otras personas cuando yo ya esté en la presencia del Señor, porque así lo espero. Pero yo espero que les sirva mucho, ¿verdad? Para
que se preparen, porque los tiempos que vienen son difíciles. Y hay que saberle manejar o administrar la economía de Dios y no la economía del mundo. El mundo se ha enredado en una economía que es una vorágine y ahí está enredado, ¿verdad? Y se ha esclavizado de las cosas materiales. Yo vivo en este país que todo el mundo lo ve como, unos le llaman hasta el imperio, ¿verdad? Por las riquezas que ven materiales de edificios, carreteras, tecnología, etcétera. Pero a ciencia cierta, esa no es la riqueza de este país, ¿verdad? La riqueza que ha tenido este país ha sido su riqueza espiritual, ¿verdad? Que se basó, en un país que se basó en la palabra de Dios, el único país en el mundo que tiene un día de agradecimiento al Señor, un Thanksgiving Day, que todos los demás países, sus congresos, lograran tener un día de agradecimiento a Dios. Pero ¿qué está pasando? Ya hay mucha gente que quiere que se ponga el día de Halloween, que se ponga el día de San Nicolás, que se ponga el día de Ramadán, todo en base a que tiene que haber libertades malentendidas, ¿verdad? Libertades que el diablo ha venido disfrazando desde hace rato y como ha atacado a la iglesia, ¿verdad? Y lo que ha generado tremendas apostasías. Entonces, vamos, el Señor pues que también me use como instrumento, ¿verdad? Que simplemente sea un siervo inútil y que su Espíritu Santo me tome para transmitir su santa palabra, ¿verdad? Entonces, cualquier, decíamos, catástrofe espiritual, pues va a generar una catástrofe emocional y esa catástrofe emocional puede llegarnos a generar enfermedades graves, ¿verdad? Y son las que le llaman enfermedades psicosomáticas. Pero hay una enfermedad bien mala que se genera, que se llama la lepra, ¿verdad? Y viene de una catástrofe emocional, ¿verdad? Y eso viene de nuestra bancarrota espiritual y emocional y indudablemente se refleja crudamente en nuestro cuerpo físico. Pueden ver la fotografía, ¿verdad? Cómo se ve eso de tan horrible, nadie lo quiere tocar, la carne prácticamente se pudre, hiede. Y miren lo que decía el Señor en Levítico 13:47. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, fíjense que hasta en las cosas materiales se da, ya sea vestido de lana o de lino, y la plaga fuere verdosa o rojiza, en vestido en cuero, en urdimbre o en trama o en cualquier obra de cuero, plaga de lepra y se ha de mostrar al sacerdote. Y el sacerdote mirará la plaga y encerrará la cosa plagada por 7 días. Y al séptimo día mirará la plaga, y si se hubiera extendido la plaga en el vestido, en el urdimbre, o en la trama, o en el cuero, o en cualquier obra que se hace de cuero, lepra maligna es, la plaga inmunda será. Entonces está catalogada como una plaga inmunda. Entonces dice, será quemado el vestido, el urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemado. Y si el sacerdote mirare y no pareciere que la plaga se haya extendido en el vestido, en el urdimbre o en la trama o en cualquier obra de cuero, entonces el sacerdote mandará que laven donde está la plaga y le encerrará otra vez por 7 días. Y el sacerdote mirará después que la plaga fuere lavada, y si pareciera que la plaga no ha cambiado de aspecto, aunque no se haya extendido, la plaga inmunda es, la quemarás al fuego, es corrosión penetrante, lo raído en el derecho o en el revés de aquella cosa.
Mas si el sacerdote la viera y pareciera que la plaga se ha oscurecido después que fue lavada, la cortará del vestido, del cuero, del urdimbre o de la trama. Fíjense que esto, bueno, decimos muchas veces que tiene que ver con nosotros, esto de que aparezca la plaga en un pedazo de cuero. Pero es que el cuero de nosotros es como nuestro cuerpo, porque con nuestra mente podemos actuar sobre nuestro cuerpo físico, ese cuero, de tal forma que podemos mantenerlo sano o enfermo. Bueno, muchos nos vemos tal vez la piel muy buena, pero por dentro estamos podriditos, ¿verdad? En estos versículos vemos cómo la palabra de Dios nos orienta, cómo debemos de actuar ante la aparición de la lepra, o sea, de la plaga inmunda, en cosas materiales. Y así como en las cosas materiales, en un vestido cuero, que dice que hay que lanzarla a fuego. Fíjense que al final es cortarla y tirarla al lago de fuego. Lo mismo que va a pasar con nosotros. Vamos a ser lanzados al lago de fuego si nosotros nos apartamos del Señor. Eso nos va a pasar si no lo obedecemos. Y nuestra apariencia, tal como nos ve el Señor, es así, de todos nuestros pecados, ¿verdad? De todas nuestras desobediencias, ¿verdad? Apestamos, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, porque mucha gente que se cree rica, ¿verdad? Y realmente el Señor los ve como gusano, como cosa podrida, porque Él ve el interior de nosotros y ve cómo estamos, ¿verdad? Por eso Él dice que nos arrepintamos, porque Él nos va a poner blancos como la lana si estamos rojos como el carmesí, ¿verdad? Y eso es importante, escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Después también encontramos que Moisés dijo a Aarón y Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. En Deuteronomio 28:22 tenemos: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Entonces fíjense que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué ahora hay sequía en el mundo? Los lagos y ríos se secan, vemos esas fotografías con tanta aridez, los árboles secos, los lagos secos, ¿verdad? No hay agua, ¿verdad? Y no, ¿y esto a qué se ha debido? El hombre ha venido depredando el medio ambiente, porque la misma podredumbre que tenemos no nos importa destruir el medio ambiente y no tenemos conciencia de sembrar algo, cuidarlo y mantenerlo para producir el agua con la cual Dios nos ha bendecido. Entonces no hay alimento y viene la hambruna, ¿verdad? Y cuando Dios derrama ese espíritu en un hombre, ya sabemos que es capaz de parar la lluvia o ponerla, como dice Elías, mostrando su poder, porque todo esto viene de Dios. Por eso Él dice que Él herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezca. Cuando nos apartamos de Él. Si no nos apartamos de Él, Él bendice. ¿Ya? Y aquí es donde vemos porque es lo que está sucediendo en muchos países. Aquí mismo en Estados Unidos, muy en la costa este, hay partes, ¿verdad?, donde se han apartado fuertemente del Señor y hay una sequía tremenda, los ríos se están secando, ¿verdad? Ya
los reservorios de agua, las grandes represas están bajando de nivel, ¿verdad? No hay agua, está secando. Estados Unidos, imagínate. ¿Por qué? Porque este fue un país grande, tuvo unos patriotas que realmente eh, se desarrollaron espiritualmente en el pasado y crearon riqueza espiritual para este país. Pero, ¿qué pasa ahora? Se tiene una juventud que se ha apartado de Dios, que ha buscado lo fácil y que desde que entró allá en los 60, ¿se acuerdan? El Peace and Love, con una musiquita suave, ¿verdad? Entonces como un dulcito entró el baile y bueno, eso fue atrayendo a la juventud y la fue descarriando a la droga, al sexo libre, etcétera. Y hoy este país pues tiene unos jueces que incluso no quieren ni oír de la palabra de Dios y todo lo justifican en una falsa doctrina de las libertades, ¿no? Pero hay una ley superior a ellos, ¿verdad? Que es la ley de Dios, y eso es lo que deben de acordarse todos ellos. Recientemente en este país, ¿verdad? Porque una jueza le dio una Biblia a una convicta, pues fue sancionada. Increíble, ¿verdad? O sea, el mundo está de cabeza. El rey dice, entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era un rey malvado, como hay ahora, pues. Dicen que ahora los tigres, ¿verdad? Se, se visten de charrateras y de estrellas. Son los gobernadores de esta tierra. Entonces dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oye, o sea, ¿quién es el que pone la lluvia? ¿Quién es el que nos trae esa bendición? Por eso dice la Biblia, que cuando llueve son bendiciones de Dios. Cada vez que llueve uno decir, bendito sea Dios que nos está visitando, ¿verdad? La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. El Seol, ¿de dónde van los pecadores? Del infierno, ¿verdad? Que está allá en el fondo de la tierra, ¿verdad? Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Te fíjese, si tú estás con Dios, ¿qué pasa? Él siempre nos pastoreará y siempre va a saciar nuestra alma, incluso en esas condiciones y esas circunstancias en que está viviendo el mundo. Nos va a dar vigor a nuestros huesos y siempre vamos a ser fructíferos, pero son aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. No es religión, porque no es que si soy católico, si soy bautista, si soy testigo de Jehová, si soy adventista o yo qué sé, ¿verdad? Es que te va a salvar. No, el Señor no vino a hacer ese tipo de religiosidades, ¿verdad? Él dijo, son los que me adoran en espíritu y en verdad. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de aquel centurión? ¿Verdad? Que Pedro fue, ¿verdad? Donde el centurión y se le apareció un ángel al centurión, ¿verdad? Un centurión romano, ¿verdad? Que se supone, pues, no era ni siquiera hebreo, ¿verdad? Romano, pero que alababa al Señor en espíritu y en verdad, agradaba a Dios, ¿verdad? Y él recibió el Espíritu Santo. Eso está ahí en la Biblia, ¿verdad? Entonces ni siquiera se necesita ser judío, no ser hebreo, no se necesita estar en una determinada congregación o practicar el judaísmo o practicar eh, eh, cualquier tipo de religión, sino es
orar al Señor en espíritu y en verdad, nacer de nuevo, como él dice, ¿no? Tenemos que nacer de nuevo. Entonces dice que hay palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. No siempre los que adoran al Señor en espíritu y en verdad, siempre serán fructíferos, siempre estarán dando fruto. Por eso un país consagrado al Señor siempre da fruto, ¿no? Siempre da fruto. Por eso es importante consagrar un país, una familia y una persona, consagrarse a Dios. Ahí está la batalla interna nuestra. Si queremos ganar una catástrofe emocional, es consagrarnos a Dios. Y amé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y esto pues ya se está viviendo en muchas partes del mundo. De acuerdo con la palabra, vienen tiempos de sequía, de hambruna en esta tierra, y los que manejamos la economía de Dios, pues tenemos que estar preparados. Ya sabemos que sus depósitos son infinitos. Él tiene grandes depósitos, grandes supermercados que son los ríos, los lagos, los bosques, ¿verdad? Y van a ser afectados estos supermercados. Pero Él, como Él es fiel, siempre hay un supermercado para los que lo adoran en espíritu y en verdad, ¿verdad? Y Él siempre está abasteciéndonos. Así que hay que tener fe en Él, porque Él es el dador de la vida, ¿no? Vamos ahora a ver los desastres producidos por el hombre, de ocurrencia súbita e inesperada, accidentes estructurales y de transporte, accidentes tecnológicos, industriales, explosiones químicas o nucleares, polución, lluvia ácida, polución química y atmosférica, fuego e incendios. Todo esto son desastres producidos por el hombre de ocurrencia súbita e inesperada. Entonces el hombre también puede producir catástrofes. Y ya hemos visto el accidente que hubo en Chernobyl, ¿verdad? La explosión de esos reactores nucleares, ¿verdad? Allí en explosión nuclear la podemos ubicar, o explosiones químicas que se han dado en fábricas y han destruido grandes zonas, o minas de carbón que por exponerla al aire han agarrado fuego y todavía están ardiendo hasta hoy, después de varios años. Lluvia ácida, polución química y atmosférica, bueno, todo eso ustedes ya saben. Cómo el hombre ha sido capaz, con muchos de sus inventos, producir catástrofes súbitas e inesperadas. ¿Verdad? Aquí recientemente en Miami se cayó un puente que mató a varias personas. En Lucas 13:4 dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y en número 16:37, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame allá el fuego, porque son santificados. Entonces fíjense que hablando Jesús, oigan, ¿verdad? Entonces fue que dijo esto en Lucas, ¿verdad? Así que el hombre con su invento ha creado la posibilidad de áreas inseguras y accidentes fatales. Ya vemos puentes que se caen por estar mal diseñados o construidos, muchas veces por la avaricia del hombre, otras por errores humanos.
que una de las principales causas de muerte en el mundo son los accidentes de tránsito. Ya sabemos que desgraciadamente yo soy especialista en esa área y sé pues todos los errores que se han cometido de diseño. Muchos ingenieros al comienzo de que diseñaban carreteras se pusieron a diseñar ciudades y diseñaron las ciudades como que si estaban diseñando carreteras a campo travieso y bueno, hicieron un desastre. Me acuerdo porque al comienzo diseñaban una intersección para que los carros giraran a 120 kilómetros por hora. Una total locura a nivel urbano. Ahora hablamos de que hay que matar la velocidad, ¿verdad? Y que hay que trabajar con tráfico lento, ¿verdad? Porque hay que darle prioridad al peatón, ¿verdad? Por tantos accidentes mortales que hay, todos los cuales fueron causados porque hubo de antes un pecado o una transgresión espiritual y luego emocional y se refleja físicamente en el accidente, que puede dañar a muchos que incluso son inocentes. Fíjense, porque esto viene de un pecado que es el pecado más viejo que hay, ¿verdad? Satanás fue su mayor pecado, ¿verdad? Que es, ¿verdad? El orgullo del hombre. Me siento orgulloso ahora de tener un carro, ¿ah? Entonces ahora yo corro y me exhibo. El orgullo ha sido uno de los pecados más grandes que ha tenido el hombre, porque apenas tiene un juguetito que le gusta o le fascina, entonces se siente orgulloso y se siente superior a los demás, y ese sentirse superior a los demás ya cree pues que él ya conquistó los cielos, ¿verdad? Incluso quiere deshacerse de Dios porque ya él se siente que es el dueño de la creación, como hizo el diablo, pues. Y ella dijo, bueno, yo quiero ser también Dios, ¿no? Así hay mucho. Y es puro orgullo. Lo que tenemos que controlar los hombres es el orgullo, ¿no? El orgullo es el pecado más grande que tenemos. Así observamos en la Biblia que por eso Jesús le pregunta sobre el accidente en la Torre de Siloé, donde murieron 18 personas. Fíjese que en ese entonces ya habían los accidentes, estaban construyendo una torre, se cayó, mató a las 18 personas y les dice, ¿ustedes creen que esos que murieron allí son más culpables que todos los que habitan en Jerusalén? Y él les responde, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que esos accidentes son arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Si usted ha tenido un familiar y ha tenido un accidente, es una señal para usted de que se arrepienta. No que a algunos les agarra por deprimirse y entonces se meten en el alcohol, se refugian en el alcohol, en la droga, etc. Y eso no es así. Eso es lo peor que pueden hacer. Sino es sobreponerse a la tragedia y decir, me arrepiento, Señor. Sé que es una señal para mí, porque ellos no son más pecadores que yo, ¿verdad? Pero claro, si yo soy orgulloso, no, ellos se murieron porque, bueno, fueron brutos, no trabajaron bien, o porque está bien que les haya caído la torre. No, yo soy más pecador que ellos y yo debería haber muerto, pero por tu inmensa misericordia, tú me estás dando señales, Señor, para que yo me arrepienta y tenga la oportunidad de tener la vida eterna. Entonces muchas tragedias vienen para que nos acordemos que tenemos que arrepentirnos y que ese nuestro cerebro reaccione y evalúe su condición pecaminosa y se vuelva a Dios.
¿ya? Porque hay veces que nuestro cerebro no reacciona y no evalúa esa condición pecaminosa en que estamos viviendo y no nos volvemos a Dios. No queremos volvernos a Dios, esa es la verdad, no queremos. ¿Ya? Prefiero andar pecando, apartado de Dios y no volverme a Dios. Así que este es el momento de que evaluemos nuestra condición pecaminosa, nos arrepintamos y volvamos a Dios, porque para eso Él mandó a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Él vino para ser salvador de todos nosotros, ¿no? Desastres producidos del hombre de larga duración. Ahí caen los disturbios, guerras civiles o internacionales, desplazamiento o migración. Bueno, en este tema ha sido de las bancarrotas espirituales emocionales más grandes que hay en el mundo y hasta hoy se viven graves consecuencias de las guerras mundiales, primera, segunda, y parece que vamos para la tercera, y de las guerras que se han dado en los países, y todo esto pues produce grandes desplazamientos migratorios, lo estamos viendo en África hacia Europa, masivo, en Venezuela, Cuba, Nicaragua, que salen para todos los países debido a los regímenes que tienen, ¿verdad? Que no se preocupan por sus ciudadanos, ¿verdad? Sino que se están preocupando solo por ellos, ¿verdad? Y eso es lo malo. Bueno, no piensan que ellos están administrando las cosas de Dios. Ese es el problema. No entienden eso. Todo eso es de Dios y Dios les va a pedir cuenta. Y ay de ellos, porque Dios les va a pedir cuenta. De ese juicio no se capean. ¿Verdad? Y si los puso en esa posición de administrar las cosas de Dios, pues deberían de ejercer una mayordomía responsable, ¿verdad? Debiendo conocer cómo se administra la economía de Dios. Y eso es lo importante. ¿Eh? ¿Para qué? Para darle la oportunidad a todos sus conciudadanos de que puedan vivir dignamente. ¿Eh? Pero no lo hacen. Todo es en venga. ¿Eh? Entonces, en Génesis 42:4 encontramos, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. En Jueces 20:34, y vinieron contra Gabá 10.000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que el desastre se acercaba a ellos. En Jueces 20:41, entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. En Josué 8:1, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. En Segunda de Reyes 23:13, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Chemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Entonces, en la historia de Jacob, encontramos muchos hechos de difícil comprensión para el hombre natural, que son el reto para el hombre que ha nacido del Espíritu. El hombre natural o de la carne incluso ha llegado a decir que estos relatos fueron escritos por alguien anormal o retrasado mental y cae en su propia ignorancia de no comprender de cómo lo físico es un reflejo de lo que ha acontecido espiritualmente
y muchas veces de tiempo sea de tiempo atrás. Porque una bancarrota espiritual se queda en donde no existe el tiempo, o sea, es eterna en el porvenir, impacta en el tiempo relativo, tomando tiempo pasado y futuro, que es donde se mueve nuestra alma, y luego se produce en nuestro medio físico. Esta bancarrota espiritual no se corrige a menos que nos arrepintamos. Por ejemplo, para el hombre natural es incomprensible cómo Satanás cayó en una bancarrota espiritual en la dimensión donde no existe el tiempo y ha sido expulsado de la misma por su arrogancia y se mueve en esa otra dimensión de lo relativo donde sufre su bancarrota emocional y puede materializarse en esta dimensión física donde vivimos. Incluso puede ir a las reuniones que tiene el Señor de señores en el tercer cielo, pero al final será encadenado y luego lanzado al lago de fuego, donde experimentará su castigo físico por una eternidad. Todas estas cosas nos cuesta entenderlas. No las comprendemos, cómo funciona ese mundo espiritual. Si en la medida que uno madura espiritualmente, va comprendiendo un poco más. ¿Qué tal si uno está en la carne y si uno acaba de nacer espiritualmente? Pues es más difícil digerir todas estas cosas. Por eso cuando el Señor dijo, vea, si ustedes comen de mi carne, ¿no?, y beben de mi sangre, claro, no lo entendían, no lo comprendían. Cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, wow, mucho menos. ¿Verdad? Entonces, claro, el hombre carnal dice, ¿verdad? Por eso este libro fue escrito por alguien anormal o retrasado mental, porque en su ignorancia les cuesta comprenderlo, porque es solo a través del Espíritu Santo que podemos darle comprensión a estas cosas. Y eso se trata la maduración espiritual, que no se logra en 2 días. ¿Verdad? Necesita cierto tiempo, como todo en la vida, que necesita de tiempo para madurar. Debemos de confiar en Dios. En Job 5, 17, 26 encontramos, he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y el hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. En Job 9:23 dice, se azote, mata de repente, se ríe el sufrimiento de los inocentes. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Entonces muchas de las catástrofes de larga duración son producidos por el azote de la lengua,
Nuestra lengua nos hace pecar fuertemente. Es la shonjara, o sea, el incumplir el noveno mandamiento de la ley de Dios, que es uno de los más difíciles de dar cumplimiento, porque siempre hablamos mal de nuestros prójimos y nos cuesta hablar palabras que edifiquen a otros y cumplir con la ley de oro, que es hablar bien de nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos, porque los que no nos quieren, ¿ya? Él es el motivar, estimular, dar aliento a otras personas. Y por eso el Señor nos dice que debemos aceptar nuestros castigos y que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga y no menosprecia la corrección del Todopoderoso. Fíjense que hay países que tienen muy claro esto, de que hay que motivar, estimular, dar aliento, pero hay otros donde se hablan palabras sueces, se denigra a la persona, se habla mal de la persona, y eso no es así. No hay como hablar buenas palabras y palabras que edifiquen. Si no, mejor no hablo, porque si de 10 palabras va a decir 9 vulgaridades, es mejor que no hable. Y que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga y no menosprecia la corrección del Todopoderoso. Hablamos incluso en contra de los seres a los cuales nos debemos como sacerdotes, como es la esposa o los hijos. O sea, el marido, el esposo, hablando mal del esposo y hablando mal de los hijos, imagínense. Cuando él es él debe ser el líder, el sacerdote santo de su hogar. En fin, vienen las catástrofes de disturbios familiares, vienen las catástrofes en el barrio, en el país, y luego viene incluso la guerra de un país e incluso hasta las internacionales, todo lo cual genera las migraciones o desplazamientos para otras zonas o países con la consabida destrucción de la familia, los barrios, los países. Así que todos estos son azotes que nos manda el Señor por nuestra multitud de pecados. ¿Cuál debe ser nuestra maduración espiritual? Que debemos de controlar nuestra lengua y tratar de hablar solo palabras que edifiquen a nuestro prójimo, confiando siempre en que Dios proveerá y nos salvará de las catástrofes. Bueno, este es un punto importante, hay que hablar bien de nuestro prójimo. Y esto tiene economía de Dios. Usted quiere tener una buena economía, hable bien de su prójimo. Háblele palabras que lo edifiquen, que lo motivan. ¿Ah? Eso es lo que hay que hacer. El castigo siempre llega. Todos estos versículos que tenemos aquí en Job, Proverbios, Salmos, dice, unas veces por azote, otro por causa de su tierra, otro por su misericordia, la hará venir. En Salmo, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Entonces estos versículos nos dejan claro que Dios castiga nuestras rebeliones e iniquidades y que hay juicio para los burladores y azote para los necios. Y aunque pacten con la muerte y se refugien en la mentira y la falsedad, el castigo les llegará y serán pisoteados. Ojo, aquellos que creen que tienen un pacto con la muerte, porque ya se metieron a la santería, la hechicería, la brujería, y están con los babalados y con no sé qué, y se refugian en la mentira y la falsedad. El castigo les va a llegar y van a ser pisoteados, ¿no?
Isaías 28:15 lo leemos: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pasa el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Isaías 28:18 dice: será anulado nuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Así que mucho ojo, nadie se burla del Señor. El Señor, por la multitud de los pecados y las maldades, Él hiere con azote de adversario cruel. ¿Y qué tenemos que hacer para remediar esta situación? Arrepentirnos de corazón sincero. Por eso Él nos llama al arrepentimiento continuamente. Y esta es una oportunidad de que nos arrepintamos. Arrepintámonos sinceramente. Un corazón sincero. Las calamidades pueden durar varias generaciones, oiga, ¿no? Ustedes lo vieron y por eso el pueblo de Israel es el ejemplo que él usa para que entendamos esta situación. En Crónicas dice: una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así ha recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Vinieron como portillo ancho, se volvieron sobre mí calamidad. Y se convertirá Edom en desolación todo aquel que pasare por ella. Se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Entonces, otra palabra usada por la Biblia para este tipo de catástrofes es calamidad, desgracia, adversidad o infortunio colectivo o de una persona. En el caso de Job, vimos que el maligno aún tiene acceso al Creador y le pide que quiere zarandear a Job, y Dios le da permiso y le vienen las calamidades a Job, pero él se mantiene fiel a su Creador, y luego su Creador complacido lo bendice el doble. Pero tenemos otro caso que está en Abdías, y es el de Edom. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Sabemos que Jacob y Esaú, como hermanos que eran, hicieron las paces, y que Dios bendijo sobremanera a Esaú mientras estuvo vivo, y prosperó a punto tal que llegó a encontrar a su hermano con 400 hombres, que Jacob lo mandó 14 años a lidiar con otro tramposo como era Labán, y luego con sus hijos lo llevó a Egipto en número solo de 70 personas, y muriéndose de hambre, y luego fueron hechos esclavos. Pero el problema vino con la descendencia de Esaú, que cuando salieron los israelitas de la esclavitud de Egipto, Moisés le pidió al rey de Edom: hermano, déjanos pasar por tu tierra, y este se lo negó. Y ahí vino toda una contienda familiar que terminó en la desaparición de Edom como nación en el año 70 después de Cristo, cumpliéndose la profecía. Así que vemos de nuevo que una catástrofe espiritual da lugar a una catástrofe emocional, y luego esto se proyecta en el mundo físico con una catástrofe física, como le ocurrió a Edom. Y cuando las catástrofes son familiares, las cosas son más peligrosas, porque hay un Dios que hace justicia, y es claro que no debemos gozarnos de la calamidad de nuestros hermanos, mucho menos entrar a la puerta de su casa para hacer pillaje, ni echar mano de sus bienes
en el día de su calamidad, porque todo está siendo grabado y tarde o temprano, hasta en nuestra cuarta generación, tendrán que pagarlo y muy caro. Así que hay que arrepentirse y vivir en paz, en la convivencia familiar, en una relación estrecha con Dios, para evitar las calamidades y estar protegidos. Porque miren cuántos años. Desde la época de Moisés, cuando le dijeron, no, no te dejamos pasar, y hasta después, en la época de Cristo, 70 años todavía después, ¿de dónde desapareció? Del mapa. Para cumplirse todo lo que se dijo en Jeremías 49:17, y se convertirá en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Por la ira de Jehová no será habitada, sino será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Otro caso de Babilonia. Y en Abdía, que es lo que estábamos hablando, dice, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste de haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Qué pasó? En esa época los hebreos, los judíos tuvieron problemas, ¿ya? Y ¿qué hicieron los edomitas? ¿Ya? A pesar de que eran hermanos, en vez de apoyarlos, en vez de ayudarlos, más bien se rieron de su calamidad y entraron a despojarlo de lo que tenía. Y es lo que estamos viendo actualmente con lo que pasa en Venezuela. El pueblo venezolano está pasando una situación difícil en su país por otras personas que no tienen a Dios, porque esa es la verdad, no tienen a Dios en su corazón y no se arrepienten, ¿verdad? Y quieren montar filosofía huecas, ¿verdad? Porque esa es la problemática del mundo. En vez de decir vamos a montar a Jesucristo en este país, andan con un poco de locura ahí, montando un poco de teoría, que son fábulas, que no funcionan. Entonces el venezolano sale de su país, llega a Perú, cuántas cosas les han hecho. Llega a Ecuador, le hacen otras cosas. Llega aquí a Estados Unidos, también les hacen cosas. Llegan a Colombia, les hacen cosas. Aunque unos se han portado mejor que otras, porque entiendo que Colombia los ha protegido más. Pero siempre hay más de alguno que dice, bueno, como este viene en desgracia, me voy a aprovechar de él. Voy a hacerlo sentir, voy a robarle, voy a quitarle, voy a violar a sus mujeres. Y entonces, ¿qué sucede? ¿No? Le van a venir calamidades. Alístense, porque les vienen calamidades. Todos esos que han hecho cosas indebidas con la gente que sale de Nicaragua, que sale de Cuba, que sale huyendo de estos países. Porque si ellos tomaron esa decisión, es porque salen huyendo, porque ya no resisten. Y están buscando otra sociedad donde se respire el Espíritu Santo, donde se pueda alabar a Dios. Y que pase, llegue, ¿verdad? Y por eso el juicio de las naciones, una de las preguntas es que si tú realmente atendiste al forastero. El Señor te diste comer al hambriento. Es la primera pregunta que te va a hacer el Señor. Diste beber al sediento, vestiste al desnudo, visitaste al que estaba en la cárcel, y al forastero lo atendiste bien, ¿verdad? Porque ese va a ser el juicio de las naciones. Así nos va a enjuiciar el Señor, ¿verdad? Son unas cuantas preguntitas muy sencillas y ahí es donde debemos de preocuparnos. Ese es el Mateo 25. ¿Eh? Mateo 25, leámoslo despacito
y tratemos de cumplirlo, porque se van a hacer las preguntas. Ya sabemos el examen. Yo soy profesor universitario, he sido profesor universitario por muchos años. Y imagínense qué tal, para pasar una eternidad ya sabemos las preguntas del examen. Entonces, pues ya debemos de prepararnos pues, para pasar el examen. Es como decimos en el argot estudiantil, ¿verdad? Es examen con bola pasada. Y si ni así pasamos, y no queremos arrepentirnos y no pasamos para tener una vida eterna feliz con el Señor, entonces estamos mal, vamos a recibir calamidades, ¿verdad? Bueno, vamos a ir deteniéndonos aquí porque creo que ya tenemos bastante horas. Vamos a continuar en la próxima sesión. Que Dios me los bendiga y me los guarde.